El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su espacio Mujeres Seguras. Acompáñenme a ver qué nivel nos muestra hoy el violentómetro. El nivel número 10, intimidar y amenazar. Existen diversos tipos de intimidación. Las más comunes son verbal, social y física. Las amenazas y la intimidación se refieren al uso de amenazas de violencia o de abuso para controlar a la pareja. Las amenazas a los hijos, el suicidio o la violencia física son todas formas que una pareja usa para controlar el comportamiento del otro. Reacciona, no te dejes destruir. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Veamos qué nivel nos muestra hoy el violentómetro. El nivel número 9, humillar en público. Hacer quedar mal a la pareja en público bajo la excusa de estar haciendo un chiste es una forma de maltrato y una señal de alerta. La humillación es un estado emocional negativo que deja profundas huellas en las personas que lo sufren. Esta puede ocasionar baja autoestima, ideas suicidas, entre otros padecimientos psicoemocionales. Cuando atacan a nuestra dignidad, podemos sentir que perdemos valor personal, nuestra autoestima disminuye y aumentan nuestras inseguridades. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia.
Todos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, soy Buenas la psicóloga tardes. Nancy Laura Merodio, soy la promotora del programa PAIMEF 2021. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia el día de hoy. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados y en caso de tener alguna pregunta o algún comentario lo realizamos al final del conversatorio. Antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes la frase del día, que en este caso nos dice: no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. De la escritora, Mary Shelley. Me parece una frase bastante significativa, una frase con mucho sentido. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el conversatorio del día de hoy. Por favor, les pido que se anoten en la lista de asistencia del link que se proporciona a través del chat. El día de hoy tenemos el tema: la cultura como pieza clave en la igualdad de género. Como primer punto de la orden del día, le voy a dar la más cordial bienvenida a la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de la Mujer, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy en este conversatorio. Maestra, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Mercy. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde para encontrarnos nuevamente en esta ruta de vía Zoom y poder intercambiar opiniones, comentarios, pero sobre todo estar atentas y atentos al conversatorio en vivo que hoy estamos llevando a cabo a través del programa PAIMEF en Tabasco, denominado La cultura como pieza clave en la igualdad de género. Yo quiero agradecer la presencia en este conversatorio de las profesionistas de PAIMEF en Tabasco, de las CDMs también en Tabasco, de los municipios, personal del refugio que nos acompaña hoy, del Centro de Atención Externa, y de las amigas unidades de género también que nos acompañan el día de hoy. Recordemos que PAIMEF, CDMs y tienen un trabajo muy importante, muy poderoso de prevención y de acompañamiento en la ruta de los derechos humanos de nuestras mujeres en el estado de Tabasco. Y nuestro refugio tiene un papel muy importante también del rescate y el acompañamiento de aquellas mujeres víctimas de violencia que no tienen una red familiar y que esa es la misión principal que tiene el refugio en Tabasco, de protegerlas, de cuidarlas y de transitar con ellas en la ruta de la contención psicológica y el acompañamiento jurídico. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, también a los medios de comunicación que pudieran estar enlazados esta tarde con nosotras. Bienvenidos. La cultura como elemento esencial para la igualdad de género. La igualdad entre los géneros es una de las prioridades esenciales de la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto de los estados que han suscrito, ratificado e introducido en sus respectivos marcos legales las disposiciones que garanticen el derecho humano a la no discriminación. No obstante, el acceso a las oportunidades se encuentra frecuentemente restringido a ciertos grupos sociales, entre los cuales particularmente las mujeres y las niñas. Estas deben hacer frente a grandes obstáculos que les imposibilitan participar en sus comunidades.
La desigualdad de oportunidades de la que son objeto las mujeres en su esfuerzo para compartir su creatividad con el público. El techo de cristal que les impide optar a puestos de dirección y liderazgo, así como participar en la toma de decisiones. La persistencia de opiniones dominantes sobre los géneros, los estereotipos negativos y las limitaciones de la libertad de expresión, además de los retos específicos que cada sexo debe hacer frente a la hora de acceder a cursos de formación técnica y empresarial, así como a recursos financieros. Estos se encuentran entre los desafíos del trabajo de los gobiernos, comunidades y la sociedad civil para garantizar que la función de las mujeres y los hombres en la vida cultural sea fomentada, valorada y visible con toda igualdad. Dentro de unos días quiero comentarles también que vamos a echar a andar en Tabasco todo el programa de participación para la construcción del programa de igualdad en el estado de Tabasco, donde vamos a escuchar todas las voces. Vamos a escuchar a aquellas mujeres, jóvenes, catedráticas, investigadoras, asociaciones civiles, que puedan aportar su conocimiento, su enfoque único o enfoque múltiple a todas las acciones que ellas crean que se deben emprender en Tabasco para lograr la igualdad de género. Yo les invito esta tarde a que con respeto y con gran atención podamos escuchar a la psicóloga Reina Victoria Sánchez Hernández, profesionista del programa PAIMEF, en el conversatorio que nos ha tocado el día de hoy, la cultura como pieza clave en la igualdad de género. Bienvenida, mi querida Reina, y muchas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias pues, por la invitación y por este espacio para compartir pues, en este día un tema muy importante, ¿no? La cultura como pieza clave para la igualdad. Entonces, vamos a iniciar con este conversatorio. Un saludo para todas y todos, desde casita también a quienes nos ven. Y voy a pasar a compartirles mi presentación. Ok. Bueno, creo que de entrada este tema a nosotros nos llama mucho la atención porque hablar de igualdad de género también forma parte de nosotros como sociedad y por lo tanto por lo que está compuesta la cultura, ¿no? Entonces, yo quise al principio de toda esta presentación ponerle la definición de la cultura para que vayamos entendiendo qué es la cultura y cómo a nosotros nos va representando, ¿no? Aquí nos menciona que dentro de la cultura existen pues ciertos simbolismos, es decir, hay un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a un grupo. Dentro de esto puse un concepto que maneja Lourdes Arizpe, en el cual ella fue subdirectora de la UNESCO y ella menciona que la cultura es simbolismo, ¿no? Es el proceder social que permite crear sentimientos de identidad, de reconocimiento, de reciprocidad
es la representación más alta de la experiencia humana, es decir, lo que nosotros nos hace ser quienes somos, cómo nos identificamos, quiénes somos, ¿no? Y cómo nos reconocen los demás a partir de toda esta cultura llena de simbolismo, ¿no? Yo les puse los elementos, cuáles son los elementos que componen la cultura. Dentro de los elementos tenemos las creencias, los lenguajes, las normas sociales, ¿no? Si bien vemos en la imagen de las normas, toda norma tiene una consecuencia, es decir, todo acto nos lleva a una consecuencia, bien sea gratificante o no tanto. Si nos damos en la idea en la imagen, vemos a un oficial de tránsito, una patrulla, ¿no? Una ambulancia, en donde estas normas nos permiten a nosotros convivir, al igual que, por ejemplo, el lenguaje nos permite a nosotros comunicarnos. Y dentro de cada, por ejemplo, país, tiene ciertos lenguajes, tiene cierto simbolismo y tienen también culturas características. La cultura es una característica de quiénes son ellos, ¿no? Entonces, también la cultura implican creencias, estamos llenos de esas ideas, de los valores también, que nos van enseñando los cuidadores primarios. Y por ejemplo, tenemos los símbolos, todo lo simbólico, lo que nos hace representar. Por ejemplo, nosotros los tabasqueños, ¿qué nos representa? ¿No? Y en la cuestión también, por ejemplo, si en la imagen tenemos estos símbolos como la bandera de México, toda una historia detrás, por ejemplo, la religión, los bailes, la comida, ¿no? Que tiene que ver con esta gastronomía mexicana y tabasqueña también, ¿no? Todos estos símbolos lo podemos ver de manera simbólica, justamente en las novelas, por ejemplo, ¿no? Estos son los reflejos de lo que implica nuestra cultura, de lo que nosotros somos. Y tenemos la identidad con el que nosotros nos vamos reconociendo, es decir, Día de Muertos, el festejo del 15 de septiembre, ciertos antojitos y toda esta tradición que implica que nosotros nos identifiquemos con ella. También tenemos, bueno, en esta parte yo les quise poner cómo se organiza la cultura en la vida cotidiana, ¿no? Si bien la cultura se va reflejando en la vida cotidiana, por ejemplo, hay algo que quisiera poner en la mesa para que lo vayamos platicando. Por ejemplo, dentro de la cultura hay ciertas tareas específicas para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, toda esta situación de convivencia o de repartición de tareas permite una convivencia. Pero, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Hablamos desde la historia y hasta la actualidad, que hay ciertas diferencias dentro de nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, dentro de la vida cotidiana, las mujeres son las encargadas, por ejemplo, de el 2 de noviembre preparar, por ejemplo, los tamales, ¿no? O incluso son las responsables de, poner, de lavar, ¿no? Y esto se va transmitiendo a otras generaciones. También la mujer está al cuidado de los hijos e incluso apoyarlo en las tareas. Y si vemos también
las artesanías o toda trabajo elaborado manualmente. Aquí vemos mujeres que están en esa labor. Hay ciertas tareas específicas e igual para los hombres. Si nos damos cuenta, aquí tenemos a hombres que, por ejemplo, están construyendo una vivienda, ¿no? Y un salón de clases, posiblemente yo quiero ponerle más a la mano esta parte, donde vemos ciertas carreras, por ejemplo, preescolar, donde está lleno de mujeres, ¿no? Es una carrera que es afín a mujeres, ¿no? Sin embargo, esto no nos permite a nosotros, incluso quizás poder convivir con otros, ¿no? Y esto, ¿por qué pongo esta división? Porque dentro de la cultura está inmersa estas diferencias en la vida cotidiana, ¿no? Y que incluso lo vemos muy normalizado, y mientras nos funciona, eh, pues lo hacemos partícipe o hacemos esas tareas, ¿no? Sin embargo, podemos llegar, que incluso haciendo estas tareas, podamos ser injustos, ¿no? En que todos podamos participar en cada una de estas tareas. Aquí dice poner la cultura como actividades estéticas. Es decir, cómo, por ejemplo, se visualiza o cuáles son los ideales en cuanto a la cuestión de género. Es decir, como hombre, cómo se mira en el aspecto corporal. Como mujer, qué son las cuestiones o las expectativas que se tienen a partir del cuerpo y del comportamiento por ser hombre o por ser mujer. Y también vemos que dentro de esas están pues también la cultura, parte de la vestimenta, de cómo nosotros también representamos algo. En este caso vemos a mujeres musulmanas que tienen unas vestiduras muy características de su lugar y que implica toda una cuestión cultural, tanto religiosa como de comportamiento, ¿no? Y aquí hay una portada de un artículo, un libro que se llama El Señor de las Uvas, Cultura y Género. ¿Por qué les quise poner esta imagen? Porque esta fue una investigación que justamente buscaba generar una confrontación con todas las demás personas o con estudiantes sobre todo, sobre el esquema corporal, sobre lo que representaba esta imagen. Si vemos en la portada, la pregunta era si lo que veían era a una mujer o a un hombre, ¿no? Entonces, llegaba un punto en el que se creaba conflictos porque decían, bueno, es un hombre, pero no entiendo por qué tiene un brasier, ¿no? Bueno, es una mujer, pero no entiendo por qué no tiene pene, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta imagen buscaba evidenciar simplemente cuáles son los estereotipos o las etiquetas que adjudicamos en cuanto a lo que significa ser hombre o mujer, ¿no? Entonces, es un artículo muy bonito que pueden revisar en algún momento por internet y da un mensaje muy particular acerca de esta concepción de lo que es la cultura y el género. Y en este apartado yo quiero hablar de
lo que implica esta definición de igualdad de género, ¿no? Si bien nos vamos a la primera diapositiva, ahí explicaba lo que significa cultura, ¿no? Son todas estas características. Y en la igualdad de género, según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, los hombres y las niñas y los niños, ¿no? Es decir, que toda persona tiene los mismos derechos y por lo tanto puede contribuir e incluso puede significar un beneficio para todos. No porque sea hombre, no porque sea mujer, sino porque somos personas, porque somos seres humanos, ¿no? Y todos tenemos los mismos derechos. Aquí les pongo, por ejemplo, las diferencias en los roles. Es decir, dentro de esta igualdad de género, se pone en énfasis esas diferencias que existen a partir de los roles, es decir, a partir de lo que nos da, por ejemplo, las obligaciones. ¿Qué te obliga a ti por ser mujer a hacer? ¿Qué te obliga a ti, hombre, también a realizar por obligaciones? Y también a partir de estas expectativas, ¿no? De lo que se pretende con, por ejemplo, por ser mujer, por ser hombre, ¿a qué nos lleva, ¿no? Y los derechos si bien nos vamos a la parte de la historia, surgen a partir de esas necesidades que eran, que se violentaba de alguna forma pues ciertos derechos, ¿no? Pero todo con una cuestión diferenciada a partir de estos roles, ¿no? Y las diferencias en los roles han producido una desigualdad, pues que limita la expresión, la creatividad, perdón, la creatividad, el desarrollo incluso y la potencialización de cada género. Por ahí leía que dentro de dentro de poner en la mesa la igualdad de género, nos obliga a nosotros también a pensar en estas diferencias, ¿no? Es decir, en qué es lo que estamos haciendo, en cómo se está dando esta igualdad y buscar de alguna manera ser consciente de que la igualdad de género nos beneficia a todos, ¿no? Cosa que en muchas ocasiones no se logra ver de esta forma, ¿no? Y tiene que ver con toda una cuestión cultural, con toda una cuestión pues de educación también. Y dentro de todo esto yo les quise poner estadísticas de la desigualdad, porque es importante que nosotros tengamos conocimiento en qué grupo siente o percibe esta parte de un nulo respeto a sus derechos, es decir, una discriminación. Y dentro de esas estadísticas encontramos, por ejemplo, los grupos de niñas y niños de 9 a 11 años tienen el 22.5% en el que se han sentido en algún momento discriminados, ¿ok? Y tenemos la parte religiosa, que son personas que pertenecen a este grupo, ¿no? De 12 años y más, que también son violentados o de alguna forma discriminados en un 26.9%, ¿no? Todos estos datos nos dicen a nosotros cuáles son esos grupos en los que más, por ejemplo,
se percibe esta discriminación, ¿no? Por ejemplo, tenemos en un 57.1% las trabajadoras del hogar, ¿no? Remuneradas. Es decir, muchas de las desigualdades que se viven es a partir de de las trabajadoras del hogar o que se dedican al trabajo doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay seguro médico, incluso pueden tener un maltrato por parte de sus jefes, quienes al no estar regularizados por alguna empresa en donde se te brindan ciertas prestaciones, son derechos, pues se violentan ciertas cosas. Entonces aquí vemos que parte de de estos grupos son personas, por ejemplo, con discapacidad de 12 años más que también se han sentido violentados o discriminados sobre todo en algún punto de su vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, las cifras de desigualdad por sexo. El INADI es la encuesta nacional sobre discriminación y esta es desde el 2017. Aquí tenemos, por ejemplo, en qué porcentaje las mujeres o los hombres se han sentido de alguna manera, perciben esta discriminación, ¿no? Y tenemos estos porcentajes que por aquí les tengo como esta parte de que los problemas que se declararon con mayor frecuencia son las que varían cada grupo. Es decir, están relacionadas con el carácter estructural de la discriminación, la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad en el trato. Entonces, tenemos, por ejemplo, estas son preguntas para reflexionar. Es decir, bueno, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Sí, Reina, sí se aprecia. Ok, es que tuve aquí un detalle. Pero aquí tenemos, bueno, aquí en esta parte quise sobre todo poner en la mesa, sobre todo estos son el de la niñera, no sé quiénes estén familiarizados con este programa, pero hace mucho, bueno, desde donde yo lo pongo, hace mucho énfasis en esta cuestión diferenciada de el ser mujer y el ser hombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de esa serie, la niñera pues es una mujer de escasos recursos, quien busca una oportunidad de trabajo y la encuentra pues nada más para ser niñera, ¿no? Entonces, ¿con quién llega a trabajar? Pues con una persona que es millonaria y que cuenta con los recursos económicos, pero que queda viudo, ¿no? Y con 3 hijos, ¿no? Entonces, habla de las dificultades que esta persona tenía a partir de que queda viudo y de que los hijos o hijas demandan estos cuidados, ¿no? Y en el que se da cuenta o en el que pone en énfasis que no lo económico es lo necesario, ¿no? Entonces, vemos estas diferencias y es un reflejo también de lo que en muchas ocasiones se piensa frente a pues esta situación, ¿no? Es decir, la mujer cómo enfrenta todas estas dificultades
Y también el hombre, a partir de no poder cubrir esas necesidades de cuidados, que de cierto modo se le han atribuido mucho a la mujer. Y en la siguiente imagen, bueno, aquí vemos un acto muy importante. Cuando un profesor es acusado de un crimen que no comete y lo interrogan, ¿no? Y él explica bajo el argumento que qué podía decir si dijera la verdad. Y en ese momento él explica que es gay. Entonces, él menciona sobre que esto se iba a ver mal y que no lo iban a creer a partir de orientación, ¿no? A partir de lo que él se define, ¿no? Y entonces, aquí podemos ver que las acusaciones que incluso se fabrican o que se adjudican a una persona pueden perjudicarla, ¿no? Entonces, en gran medida es lo que la imagen social ha adjudicado a estas personas por su género, por su identidad o por su orientación, ¿no? Y vemos también que es parte de un reflejo de desigualdad, ¿no? Y tenemos pues aquí una portada de una novela donde corresponde o confronta varios prejuicios que existen en las mujeres y busca quizás un mensaje feminista orgánico y coloca situaciones puntuales que se deben hablar en la sociedad. Y temas como el embarazo adolescente, como la economía familiar y la muestra de los procesos a lo mejor turbios que pueden encontrar en la justicia, esto lo pone esta novela en la mesa y confronta de alguna manera estos prejuicios que se tienen a partir de lo que siempre hemos adjudicado a la parte de la mujer o el hombre, ¿no? Y también hace esta evidencia de estas desigualdades muy marcadas en nuestra cultura, ¿no? Y, por ejemplo, en este apartado quise mostrar, por ejemplo, lo que se representaba en esas épocas. Por ejemplo, el cine de oro, que nos mostraba una mujer abnegada, una madre con amor, incondicional, pasiva, ¿no? El ideal de mujer, ¿no? Y dentro también de ello encontramos pues también cuáles eran lo que pudiéramos encontrar en los hombres, ¿no? O estas expectativas o este idealismo de lo que es ser también hombre. Y tenemos la música de los 70, 90, por ejemplo, manejan un mensaje de una mujer sensual, si es cortejo, una mujer fría, una ruda como pareja, o una metáfora como una descripción. No es explícito, pero se maneja de manera muy metafórica, ¿no? No es tan explícito, pero está. Entonces, dentro de estas telenovelas también existen los estereotipos de la mujer. Ahorita en la actualidad, en la nueva época, también se ve un poquito más que comienzan a la confrontación de estereotipos, entre otras cosas que se han puesto a la mesa y que a partir como de estos espacios conversatorios que se dan, hacen que muchas de las personas se confronten con lo que hoy en día o en la actualidad podemos ver o escuchar, ¿no? Por ejemplo, la música urbana, ¿no? Del cual la mayoría de los adolescentes, jóvenes, escuchan y nos damos cuenta que no es de ahora, pero antes a lo mejor era mucho más metafórico y no tan explícito como
ahorita están, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con esos mensajes en la música? Pues cosifica con lenguaje directo a la mujer, hay temas sexuales sin metáforas, ya es mucho más explícito, ¿no? Entonces, todo esto que mostramos o de alguna manera muestro este día son justamente ese reflejo de lo que implica nuestra cultura, lo que se ha venido pues creciendo con todas estas ideas, estos prejuicios e incluso con ciertas maneras de comportarnos, ¿no? Y aquí yo pongo esta parte sobre esta carta, digamos, que es esta parte que se le otorga a las personas cuando tienen un matrimonio o incluso hacen un vínculo, ¿no? Y hablamos de qué es lo que se espera de la mujer y eso está en azul, lo podemos ver. Y cómo en la actualidad, pues no es obligación decirlo como tal en el matrimonio, pero es una muestra clara de cómo la sociedad por medio de la religión, entre otras cosas, ayudan a construir una forma de ver y pensar el mundo. Y justamente lo vemos, por ejemplo, el hombre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza. Debe dar y dará protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil. Esencialmente cuando esté débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado, ¿no? Entre las principales pues características, que es lo que mencionaba, aquí muestra un ejemplo claro, ¿no? La abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, así como la obediencia al marido, el agrado, la asistencia, el consuelo y el consenso. Toda esta parte nos pone un mensaje muy claro acerca de cómo pensamos y vemos el mundo, ¿no? Dentro de esto, pues yo quise ponerle algunas preguntas acerca de cómo puede ser la cultura una pieza clave para la igualdad. Y me parece que lo que hemos visto hasta ahora nos muestra estas desigualdades por la cual nosotros o nosotras luchamos en cuanto a que se visualicen, a que seamos conscientes de los beneficios que pueda dar la igualdad, ¿no? En este caso, tanto hombres como mujeres somos importantes y todos merecemos respeto y contamos con los derechos justamente no porque sea hombre o mujer, sino porque somos seres humanos, ¿no? Y aquí yo les hago estas preguntas a modo de reflexión, bien si alguien quisiera contestarlas, si no, pues también, pero podríamos llevárnoslo para pensar, ¿no? ¿Desde cuándo aprendimos que teníamos limitaciones por ser hombre, por ser mujer? ¿Cómo aprendimos esas limitaciones? Eh, ¿Qué puedes hacer ahora para ir venciendo esas limitaciones? Tanto para ti como para los que te rodean, ya sea hijos, pareja, ¿no? Y es una apuesta a pensar sobre todo en qué cosas podemos ir contribuyendo nosotros como personas para que fomentemos una cultura de paz, fomentemos una igualdad para nosotros, nosotras y para todos, ¿no? Entonces, también es importante que pensemos cuáles son esos obstáculos
que podemos tener para vencer esas limitaciones. Y cómo harías aquello para que podamos decir que estamos fomentando una cultura de igualdad, ¿no? Y tomar incluso esta cultura, fomentarla de una manera que, lejos de hacer diferencias por género, hagamos toda esta parte de igualdad, de equidad, en el que todos contemos, ¿no? Entonces, todas y todos contemos. Entonces, esto es muy importante poner en la mesa y también hacer mucha conciencia de que la igualdad nos beneficia a todas y todos y son una tarea que tiene un camino largo, pero si bien en la actualidad se ha tocado, se ha puesto en la mesa, como estos espacios que son muy importantes para generar este tipo de conciencia y sobre todo para ir reflexionando acerca de cuál es el papel que nosotros podemos hacer dentro de nuestro papel o dentro de los lugares donde nos encontremos. Y les quise dejar con este mensaje. Es una frase de Eduardo Galeano y nos habla mucho de la utopía, es decir, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y entonces, eso podemos hacer para generar esta cultura de paz. Bueno, de mi parte, sería todo. Yo creo que hay mucho por hablar, sobre todo por esta parte que es muy importante, pero quiero permitirles también el espacio para que puedan aportar y pues también compartir sus ideas. Ok, a partir de este momento queda abierto el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Si alguien quiere hacer uso de la voz, puede levantar la mano. Bueno, esperemos mientras, a ver si tenemos alguna participación. Les recuerdo que si ustedes o alguna persona que conozcan sufre de algún tipo de violencia, contamos con la línea Mujeres Seguras que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, la cual cuenta con especialistas capacitadas para atenderles al 9933-1668-13, así como también el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio de la calle Antonio Suárez Fernández, número 136 de la Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Les recordamos por favor que contesten el formulario de la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción. Por aquí tenemos una manita levantada que dice Miguel Cortázar. Le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Si gustas Ok. encender tu cámara. Es que no funciona, está activada, pero no sé si me ven. Ok. Bueno, pues con el micrófono. Sí, había una diapositiva que mencionaba algo sobre la cultura.
creo yo, y corríjanme si está mal, eh, en la definición de cultura nos menciona que son ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. En este caso mencionaba el lavado, la alimentación y cosas así, ¿no? Entonces, pienso que lo podemos aunar a lo que es la corresponsabilidad familiar, que en concepto nos dice que son la distribución y el consenso en torno a los roles y tareas familiares entre los miembros de la familia. Hace unos días visité a, a una persona que no había visto hace mucho tiempo. Y en la plática, esa persona me dijo, no, es que en mi familia estamos acostumbrados a que nosotras las mujeres atendemos completamente a los hombres, desde el más grande hasta el más chiquito. O sea, ellos llegan, se sientan y ellas sirven, ellas les pasan los tenedores y todo, pues, y ellas mismas levantan la mesa. Ahora, en lo que mencionaba acerca de la cultura, creo que podemos aunar ese concepto a la corresponsabilidad familiar, o estoy mal, o no sé si me doy a entender. Ok. Eh, sí, dentro de la cultura, esto lo puse como una definición general, justamente para entender qué es, ¿no? Y a partir de eso, en la diapositiva que mencionas, se muestran esas diferencias que existen y que son, en algún momento no eran tan visibles como a lo mejor ahora, porque se ha tocado y se ha mostrado esos temas, ¿no? El cual pues permite visualizar esas diferencias en los roles, es decir, a lo mejor, por ejemplo, las tareas que uno va compartiendo con el otro, es decir, las tareas, por ejemplo, en las tradiciones, es decir, en los rezos o, por ejemplo, el 2 de noviembre, ¿quiénes son los encargados de qué? Por ejemplo, a lo mejor la mujer de hacer los tamales, ¿no? Y vemos a mujeres, vecinas y todos que se juntan para hacer esos, pues hacer los tamales, todo el proceso, ¿no? Pero también vemos a esta parte de los hombres también haciendo una tarea, ¿no? Y no, ¿qué nos hace ver esto? Pues que sí hay ciertas tareas que los hombres, por ejemplo, se le han atribuido, que es, por ejemplo, construir, a lo mejor formar el altar, entre otras cosas. Sin embargo, esta situación también, nosotros, estas tareas pueden ser eficaces y pueden estar a gusto ciertas personas, pero no nos permite darnos cuenta que en ocasiones pone en la mesa o pone sin saber en una desigualdad al otro. Entonces, es decir, ¿por qué también en algún momento no se pueden encargar las mujeres de realizar otras tareas, igual que el hombre, ¿no? Y el hombre, por ejemplo, también ponía en la mesa toda esta parte de, por ejemplo, un hombre en una carrera de preescolar, ¿no? Por lo regular, en las ingenierías que pasa, ¿no? También está lleno de estudiantes hombres y de mujeres muy pocos. En la actualidad ha cambiado un poco, pero antes esto era muy marcado. Entonces, esto justamente pone en evidencia esta parte de esa convivencia que dentro de esa época a lo mejor funcionaba, pero que no deja de ponerlo en un papel de desigualdad a cada uno, al hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta parte que justamente lo que mencionas de la corresponsabilidad es algo muy importante y es algo que podemos hacer para contribuir en esta cultura de paz, ¿no? Permitirnos hacer, por ejemplo, las tareas domésticas, que no es una cuestión de género, sino es una cuestión de sobrevivir, ¿no? Si tú no sabes cocinar,
o si tú no le enseñas a un pequeño a cocinar, entonces va a ser muy difícil que él pueda hacerse algo cuando no haya mamá o cuando no esté el cuidador primario que pueda darle esa parte, ¿no? Entonces tiene que ver con esta parte de que no implica no implica esta diferencia de género, sino implica que todos participemos porque todos podemos hacerlo, ¿ok? No quiere decir que por ser mujer yo no pueda estar en una carrera de ingeniería, o porque tú eres hombre tú no puedes entrar en una carrera que, aunque ahorita es de libre acceso a cualquiera, se marca esas diferencias a la hora de las inscripciones, ¿no? Quiénes llegan, quiénes están dentro del aula y quién es la mayoría, ¿no? Entonces vemos que es un terreno en donde está pues la desigualdad, ¿no? Y justamente ¿por qué lo ponemos a la mesa? Pues para hacer que nosotros podemos fomentar a partir de estas reflexiones una cultura de paz, ¿no? Así como la cultura se ha construido a partir de nuestras tradiciones, de nuestro convivio, de nuestros bailes, también nosotros podemos hacerlo en la actualidad, ir contribuyendo también para que esta sociedad podamos tener esa convivencia que se busca, ¿no? Y que favorezca a todos o a todas. Ok, gracias. Ok, bueno, pues parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta o comentario. Damos por terminado el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias a todas y todas por su asistencia. Nos vemos la próxima semana en los siguientes conversatorios y que tengan todos un excelente fin de semana.